Lo venga haciendo, hermano. Qué maravillosa historia, ¿cierto? ¿Y qué tanto podemos aprender de esta historia? ¿Ya? El protagonista, como siempre, es ¿quién? Dios. Dios es el protagonista. Sin embargo, aquí vemos a una mujer de la mano del profeta Eliseo, una mujer maravillosa, una mujer encantadora, y tiene unas características importantes. Esta mujer dice que en el versículo 8 del capítulo 4, que ella era importante. ¿Qué quiere decir? Que era una mujer que tenía dinero, era una mujer acomodada, era una mujer con propiedades, era una mujer que tenía todo lo material. Lo tenía, pero igual era muy generosa. Era generosa a tal punto que ella buscaba al varón de Dios cuando pasaba por ahí, y ella le insistía en que fuera a comer a su casa. Y como Eliseo siempre pasaba por ahí, de vez en cuando estaba pasando por ahí, entonces ella toma la iniciativa y le dice a su esposo: mira, este varón de Dios que siempre pasa por aquí, qué interesante es si le hacemos un cuartico aquí, lo ubicamos, colocamos una cama, una mesa, un candelero, ya, y una silla para que él, cuando venga, pase por aquí, él duerma aquí con nosotros, duerma aquí en la casa. Entonces el esposo le dijo: bueno, haz como tú determinas, no hay problema. Ya, parece ser que el esposo de ella no tomaba mucho la iniciativa, era más un hombre de trabajo, de productividad, pero no era un hombre que tenía ese sentir espiritual. Pero ella lo hizo, y qué interesante, porque cuando Eliseo pasa por allí otra vez y duerme la primera noche allí, al ver que todo eso lo habían hecho para él y para su criado, entonces él le dice a Jesse, su criado, llama a esta sunamita. Qué interesante, porque a pesar de que esta mujer era una mujer de prestigio, ¿no?, de dinero, ella no, la Biblia no dice su nombre, simplemente dice la sunamita, el lugar, ¿ya? Entonces Jesse la llama y le dice que: ¿quieres que hable al rey por ti? ¿Quieres que hable al general del ejército por ti? Y es interesante porque ella le dice: no, yo no necesito nada. Yo vivo en mi pueblo, o sea, con mi gente, con la que me levanté. Aquí me siento cómoda, aquí estoy. Diferente a nosotros, ¿no? Hoy en día, usted vive en un lugar y empieza a tener recursos económicos, y cuando ya los tiene, ya quiere vivir en otra ciudad, en otra casa, en una casa más lujosa, en un barrio más lujoso, quiere vivir en un lugar mejor, quiere tener un carro mejor, quiere tener todo mejor a medida que va teniendo recursos económicos. Pero esta mujer dijo: no, yo aquí estoy bien, no se preocupe. Entonces Eliseo seguía con la preocupación. ¿Qué podemos hacer por ella? Y mire, su criado tuvo el detalle. Su criado fue el que tuvo la visión. Le dijo: mira, ella no tiene hijos, no vemos hijos, no tiene hijos, y su esposo ya es grande, ¿cierto? Aunque el hombre puede engendrar hijos hasta 100, más de 100 años sin problema. La mujer es la que tiene una limitación, pero quizás ella no podía tener hijos. Y él le dice: llámala entonces. Y cuando él la llama, él le dice: el próximo año, por esta fecha, tú vas a tener un hijo. Su respuesta fue que: no te burles de mí, no hagas de mí afrenta, no te burles de mí. Como quien dice, ese era el talón de Aquiles de ella, ese era su punto débil de ella. ¿Y por qué su punto débil de ella? Porque en la época, en el Antiguo Testamento, cuando una mujer no tenía hijos, era mal vista. La gente no la veía bien. Incluso podía tener muchas hijas mujeres y no era bien vista, seguía siendo mal vista. Necesitaba tener ¿qué? Un hijo varón mínimo. Entonces ella sí lo tenía todo,
Pero en su corazón, en lo profundo de su corazón, ella sentía que ella necesitaba darle un hijo ¿a quién? A su esposo, porque no tenía un heredero. Entonces, por eso ella le contesta de esa manera al profeta. Y evidentemente, ella tiene el hijo, promesa de quién? Del profeta, bendición que le derramó ¿quién? Dios, obrando conforme a la palabra del profeta, o sea, respaldando la palabra del profeta, y ella tiene a su hijo. Pero un día el hijo, al crecer, seguramente todavía era un chico de quizás 7, 8 años, se va al campo donde está su papá trabajando, y allí estando con él, parece ser, le dio una insolación, algo le afectó, él se queja, y su papá, vemos la despreocupación de él, ¿cierto? No era un hombre muy cariñoso tampoco, simplemente le dice a uno de sus criados, ve ya donde su mamá y sigue trabajando. Él se lo lleva, ella lo tiene allí y lo tiene un tiempo y el niño fallece, muere. Ya, pero aquí vemos varias cosas interesantes. Y podemos ir mirando algunos detalles, enfocándonos en quién, en la mujer. Esta maravillosa mujer, impresionante mujer, impactante mujer. Y usted lo va a mirar en cada uno de los detalles que vamos a ir mirando a partir de ahora. Mire el detalle 1, versículo 21. Cuando su hijo muere, ¿qué hace ella? Dice en el versículo 21, ella entonces subió y lo puso sobre la cama ¿de quién? Del varón de Dios, y cerrando la puerta, ¿qué hizo? Se fue. Ella no se puso a llorar, ella no se puso a lamentar, ella no se puso a gritar, ella simplemente entró al cuarto donde durmió el varón de Dios, en la cama donde durmió el varón de Dios, y allí colocó a su niño muerto y se fue. Lo segundo que vemos es que ella cierra la puerta, y lo tercero es, llamando luego, en el versículo 22, llamando luego así a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a algunos de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo ¿a quién? Al varón de Dios y regrese. ¿Con qué tranquilidad, con qué pasmosidad, con qué confianza le dice ella a su esposo, mándame un criado, mándame un hombre de trabajo y una asna, y voy a ir donde el varón de Dios y voy a regresar? Algo interesante de esta mujer, que a pesar de su posición y a pesar de su iniciativa, ella se sujetaba ¿a quién? A su esposo. Ella le daba el lugar a su esposo, porque eres el líder, claro, de la casa. Entonces ella habló a su esposo antes de tomar toda determinación. Mire, solo que en este momento ella no le dice qué está pasando, pero le dice necesito ir allá. Y cuando él le contesta, cuando él le dice a ella, ¿para qué vas a verle hoy? Cuando él le dice a ella, no es día de reposo, ni es luna nueva, oye, le está diciendo, no hay necesidad de que vayas. ¿Cuál es la respuesta de ella? Le dice, paz. O como quien dice, tranquilo, no te preocupes, todo está bien. ¿Ya? Impresionante, ¿no? Todo está bien. Ella le dice, tranquilo, no te preocupes, todo está bien. Y sale y se va. Paz, le dice ella a su esposo. El punto 5, característica 5, versículo 24. Después hizo enalbardar el asna y le dijo al criado, guía, anda, ¿y qué? No te detengas en ninguna parte a menos que yo te lo indique. O sea, como quien dice, no hay distracción, solamente hay un objetivo, llegar donde ¿quién? Donde el varón de Dios. Llegar donde el varón de Dios. Ese es el objetivo a seguir. Pero hay algo maravilloso. Cuando Eliseo la ve, el profeta la ve,
él se preocupa, dije, algo está pasando, ¿no? Y le dice a Jesse, su criado, ve donde ella y pregúntale, ¿te va bien a ti? Pregúntale, ¿le va bien a tu marido? Pregúntale, ¿le va bien a tu esposo? Versículo 21. Y al final, que ella responde ella a Jesse, al criado del profeta, ¿qué le dice? Bien. Una vez más, bien. ¿Se da cuenta? O sea, a todo lo que se interpone en el camino, ella le da a entender que todo está bien, ella se ve bien, pero en su corazón, claro, ella no está bien. En su corazón hay un dolor grande, enorme, pero no lo exterioriza, porque su marido no lo pudo mirar, los empleados, los obreros tampoco lo pudieron percibir. El que va con ella simplemente la lleva, pero quizás no ve esa preocupación. Jesse no distingue un problema, no puede percibir un problema, pero cuando ella llega donde está Eliseo, cuando ella llega allí, versículo 27, dice, luego llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte. ¿Y qué hizo ella? Se asió, ¿de qué? De sus pies. En otras palabras, ¿qué hizo? Se humilló. ¿Ante quién? ¿Ante el hombre? No. Ella no se humilla ante el hombre. Ella se está humillando ante aquel que representa ¿a quién? A Dios. Ella se está humillando ¿ante quién? Ante Dios. Recuerde que el profeta en esa época era el intermediario entre Dios y los hombres. Entonces ella llega y se humilla ante Dios. Se prende de los pies del profeta. Ella se rinde ante Dios. Eso es lo que está haciendo. Tenemos un privilegio hoy. ¿Y cuál es el privilegio? Que ante cualquier problema suyo, usted no tiene que ir a buscar al pastor, no tiene que ir a buscar a un profeta, no tiene que ir a buscar a un apóstol de los que llamados hoy, no tiene que ir a buscar a un sacerdote, no. Usted cierre la puerta, dice el Señor Jesucristo, póstrese ante la presencia del Señor, órele al Señor, clámele al Señor y busque la presencia de Dios y Él va a derramar bendiciones sobre su vida. Ahora, que usted en muchos casos necesita el apoyo de la oración, sí, claro, oramos, no hay ningún problema. Pero así como esta mujer fue a buscar el rostro de Dios, humillándose ante Dios, usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Cuando vienen, ¿qué? Las necesidades, los problemas, cuando la adversidad se hace presente. Encontramos las palabras de esta mujer. Impactante. A mí me encanta esa historia. Versículo 28, ella dijo al profeta, pedí yo hijo a mi señor. Le está diciendo mi señor. Mi señor, o sea, le está dando el lugar superior que evidentemente tenía el siervo de Dios, el varón de Dios. Y con qué elegancia le dice, yo le pedí a usted un hijo. Yo le pedí a usted un hijo. Yo no le dije, dice el versículo 28, yo no le dije, no te burles de mí. Sin embargo, ¿qué hizo Eliseo? Oró por ella y le prometió un hijo. Cuando Eliseo se da cuenta que el niño murió, le dice a su siervo, a su criado Jesse, toma mi báculo, que representaba la presencia del profeta, y él va allá y le dice, colócalo sobre el niño, y Jesse lo hace, pero el niño no responde. Entonces regresa, pero la mujer, ¿qué le dice al profeta? ¿Qué le dijo la mujer al profeta? Vive, versículo 30, ¿vive quién? Jehová. ¿Y vive qué? Tu alma. ¿Que qué?
que no te dejaré. Aquí hay un asunto interesante, porque ella le está diciendo, mira, yo no pedí un hijo. Yo no pedí, hermano, te dije, no te burles de mí. Ahora que me lo dio Dios, ¿me lo va a quitar? Esa sí es una afrenta, una burla contra mí. Porque eso es lo que se va a hacer, a burlar todo el mundo de mí. No tenía hijo, Dios le dio uno y por algo se lo quitó. Por algún motivo se lo quitó. Algo pasa en esa familia que Dios le dio un hijo y se lo quitó. Entonces la afrenta iba a ser mayor para ella. Entonces le dice, vive tu alma que no te dejaré. O sea, de aquí no me voy si tú no vas conmigo. De aquí no me voy si tú no vienes a la casa, a mi casa, a orar por ese niño, porque fuiste tú el medio por el cual Dios me lo dio. Entonces Eliseo arranca, se va con ella, en el camino regresa Jesse y le dice, el niño no despierta. Cuando Eliseo llega allí a la casa, entonces cierra la puerta y hace un rito, ¿no? Un rito. ¿Se acuerdan del rito igual que hizo Elías con el hijo de la viuda de... Exactamente, ¿se da cuenta? Y lo mismo sucede en este caso. Hace un rito, sus ojos sobre los ojos del niño, su boca sobre la boca del niño, sus manos sobre las manos. Pero esto no tiene nada que ver con el milagro en sí. Porque dice la palabra que él que oró. Él oró. Ahora, cuando él se posa sobre el niño, ¿qué hace? Le da calor al cuerpo del niño. Pero él ora por el niño. El niño estornuda 7 veces y él recorre la casa y una vez más Dios responde la oración del profeta Eliseo y el niño ¿qué? Vive. Cuando el niño vive, entonces él llama a Jesse y le dice, llama ¿a quién? A esta tsunamita. Miren, no dice el nombre, no hay el nombre, ¿cierto? Sin embargo dice, llama a esta tsunamita. Y regresa a ella. Cuando ella regresa, ¿qué le dice el profeta? Versículo 36. Toma tu hijo. Toma tu hijo. Alguien diría brinco de alegría. Alguien diría celebro, ¿cierto? Como aquel paralítico que sanó Pedro y Juan, cuando iban entrando al templo, nunca había caminado, y cuando él les pedía una moneda y él le dice, no tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos te damos, entonces levántate en el nombre de Jesús y anda. Y él se levantó, nunca había caminado, brincó, saltó y en esa alegría desbordante entró al templo brincando. De ahí se pegan muchos para decir que en el templo se puede danzar, se puede brincar. No, eso no está en la Biblia. Este hombre lo hizo, ¿por qué? Porque sencillamente nunca lo había hecho, nunca había caminado, nunca había brincado. Entonces esto fue simplemente una expresión del milagro maravilloso que Dios había hecho en él. ¿Qué hace entonces la mujer, la tsunamita? Cuando ve a su hijo vivo, cuando Eliseo le dice, aquí está tu hijo, ¿qué hace la tsunamita? Primero, así que ella entró, ¿qué hizo? Versículo 37, se echó a los pies de ¿quién? De Eliseo. O sea, una vez más, ¿qué hace ella? Se humilla ante la presencia de ¿quién? De Dios. Se humilla ante el soberano del universo, que le ha devuelto la alegría en su corazón,
que le ha devuelto la esperanza que ella tenía. Y la esperanza que había puesto ¿en quién? En su heredero, que Dios se lo había dado. Amén. Ella en ese momento se postra ante la presencia de Dios una vez más, se humilla ante la presencia de Dios, se rinde a los pies del Señor, le entrega una vez más la alegría al Señor, hablándole al Señor, dándole gracias por la vida de ¿quién? De su hijo. Pero no solamente quedó allí. Ella, además de inclinarse a los pies del profeta, ¿qué hace? Se inclinó ¿a qué? A tierra. O sea, ella lo tomó a su hijo. Ella va y se rinde a los pies de Dios, a los pies del profeta, a los pies del siervo, del varón de Dios. Y acto seguido, ¿qué hace? Se rinde a tierra. ¿Qué significa ese momento? ¿Qué significa ese instante? Cuando ella dice, se inclinó a tierra. ¿Qué significa esa inclinarse a tierra? Significa, inclinarse a tierra significa ¿qué? Adorar a Dios. Adorar a Dios. O sea, ella se humilla dando gracias al Señor y después ¿qué? Adora a Dios. Adora a Dios. ¿Por qué? Por la bendición recibida. Adora a Dios. Y por último, ¿qué? Toma a su hijo y se va. ¿Y cuál es el problema de nosotros hoy? Que cuando Dios obra un milagro en nuestras vidas, tomamos la bendición, nos vamos y no nos acordamos de darle gracias a Dios y mucho menos de adorarlo a Él como Él merece ser adorado. Es lo primero que tenemos que hacer. Darle gracias al Señor. Orar, alabándolo, exaltándolo y glorificando su nombre, adorando a nuestro Padre Dios. Usted tiene que aprender, y todos tenemos que aprender, el orden de los factores ante las bendiciones derramadas por Dios. ¿Y cuál es el orden de los factores? Es eso. Y nos quedamos con la bendición, allí, nos aferramos a la bendición y nunca nos acordamos de darle gracias a Dios por la bendición. Y nunca nos acordamos de qué, de honrar al Señor, de glorificar al Señor, de alabar al Señor, de darle la gloria al Señor, de darle la alabanza al Señor, de darle la adoración al Señor. Y eso indica que somos malos siervos del Señor, malos cristianos. Porque eso deberíamos hacer de una u otra manera, ¿qué? Todos los días. Porque todos los días recibimos las bendiciones del Señor. Cada vez que usted abre sus ojos y ve la luz del día, hay unas bendiciones sobreabundantes que Dios ha derramado. Dice el Señor que sus bendiciones son ¿qué? Nuevas cada día. Y para las circunstancias de este día, hoy tenemos unas nuevas bendiciones. Para las circunstancias de mañana tenemos otras bendiciones mayores, más grandes, porque quizás los problemas de mañana son mayores que los de hoy. Entonces debemos darle gracias al Señor, agradecerle a nuestro Padre Dios y alabar a Dios, exaltar a Dios, honrar a Dios, glorificar a Dios, bendecir a Dios, reconocer, no cansarnos de darle esa alabanza y esa adoración a nuestro Padre Dios. No se debe cansar de hacerlo. Qué maravillosa palabra, ¿cierto? Qué maravillosa bendición esta historia de lo que nos enseña de qué actitud debemos tener. Es la actitud que debemos tener como hijos de Dios. La actitud que tuvo esta mujer, esta tsunamita, es la actitud del cristiano de hoy. Debemos tener esa misma actitud, pero no la tenemos. Pero hay algo maravilloso. Y es que, sin duda alguna, esta mujer se convirtió en una adoradora de Dios. Una mujer que adoraba a Dios. ¿Por qué? Porque vamos al capítulo 8. Y en el capítulo 8 encontramos la segunda parte de esta historia que es impresionante. Encontramos aquí, en el capítulo 8, que Eliseo va y le dice a ella, mire, tienes que irte de aquí. Tienes que partir de esta área. ¿Por qué? Porque Dios va a llamar, ¿qué? Hambruna
va a haber hambre, va a haber escasez, no se va a producir nada por 7 años. Y ella, ¿qué hizo? Ella no cuestionó. Ella no se dijo, bueno, vamos a estar unos días a ver qué pasa, ¿no? Es lo que hace la mayoría de la gente. Vamos a estar a ver qué sucede, ¿no? No, ella inmediatamente oye la voz de el varón de Dios, del profeta de Dios, que hace, toma a su familia, organiza y nos vamos a tierra de los filisteos. Y allá estuvieron por 7 años. ¿Por qué ella obedeció a la voz del profeta? Porque era incuestionable. Ya él había dado palabra y se había cumplido. Entonces no tenía nada que esperar. Tenía que darle gracias al profeta por haberle dicho eso. Y ahora sí, vámonos con mi esposo y con mi hijo. Y estuvieron por 7 años. A los 7 años que ella había escuchado al varón de Dios, que era lo que iba a durar la hambruna, decide regresar. Y cuando regresa, ¿con qué se encuentra? Se encuentra con que sus tierras estaban ocupadas. Se encuentra con que alguien estaba ahí en sus propiedades. Entonces ella va a reclamar al rey. Pero cuando ella va a reclamar al rey, el rey está hablando con Jesse, el criado del profeta. Y el rey le pregunta, le dice a Jesse, ¿sabes qué? Dime todas las maravillas del profeta Eliseo, todo lo que él hizo. Cuéntame. Y Jesse le está contando al profeta cómo Eliseo había hecho grandes milagros, maravillosos y portentosos milagros. Y en ese momento le está contando cómo el profeta había traído a la vida a un muerto. Cómo el profeta había orado por un muerto y ese muerto había resucitado o revivido. ¿Hay casualidades con Dios? Con Dios no hay casualidades. Dios no obra casualidades. Dios tiene citas divinas. En ese momento que Jesse le está contando al rey, aparece ¿quién? La tsunamita con su hijo. Quizás su esposo había fallecido o se habrá quedado en el terreno, ¿cierto? En sus tierras. Pero ella solamente iba con su hijo. Y Jesse, impresionado e impactado, le dice, rey, señor mío, ella es la mujer a la cual Eliseo le hizo vivir a su hijo. Ella es la mujer a la cual Dios le dio un hijo por la oración de Eliseo, por la promesa de Eliseo. Ella es la mujer a la cual se le murió su hijo y después Eliseo oró por él y él revivió. Y entonces el rey, al verla, la llama y le dice, siéntate y cuéntame esa historia. Y ella se lo contó todo, seguramente desde el comienzo, ¿no? Como Eliseo pasaba por ahí, ella le hizo un cuarto muy solícita, muy dispuesta, muy desprendida, y Eliseo durmió allí. Él le prometió que iba a tener un hijo sin ella pedírselo. Y el rey se entera de todo. Seguramente ese hijo ya tenía mínimo 15, 17 años, quizás, ya estaba grande. ¿Y qué hace Dios con esta mujer? Que ya lo había perdido, ¿qué? Todo. Porque 7 años no estuvo. Y alguien estaba con sus propiedades. Pero ¿qué hace el rey? ¿Qué hace Dios? Dios obra en la vida ¿de quién? Del rey. ¿Para bendecir a quién? A su sierva. Por eso hablamos de cuando Dios obra a tu favor. Ese fue un milagro maravilloso. El rey escucha a esta mujer, a la tsunamita. Después de escucharla, llama a uno de sus lugartenientes y le dice, ve con ella. Todas sus tierras, todas sus propiedades. Si usted lee allí al final del versículo 9, todo lo que ella era de ella, desde que se fue hace 7 años hasta ahora, que sean devueltos.
Pero no solamente eso. Si usted mira la lectura allí, se encuentra que hay una bendición sobreabundante. O sea, Dios derrama bendiciones sobreabundantes. ¿Y cuál es el punto aquí? Porque dice, hazle devolver ¿qué? Todas las cosas que eran suyas. Y todos ¿qué? Los frutos de su tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. O sea, todo lo que esa tierra había producido, devuélvanselo. O sea, no solamente dijeron, ahí está tu terreno, ahí está todo, no. Pero esto ha producido, tómalo. Eso solamente lo puede hacer la mano de Dios. Eso solamente Dios puede obrar en la vida de una persona. Y cuando Dios pone su mirada en usted, cuando usted se rinde a los pies del Señor, se humilla ante Él, le adora, se convierte en un siervo, en una sierva del Señor, le da el primer lugar al Señor en todo momento, en todo instante, Dios va a obrar de maneras que no entendemos. Pero las bendiciones se multiplican, las bendiciones llegan, las bendiciones se derraman, las bendiciones están allí. Por eso no nos podemos afligir si un día nos toca partir por algún motivo a otro lugar. Ahora, por ejemplo, con el tema de las deportaciones, si el Señor en un momento determinado le dice a alguien, te van a deportar, no te preocupes, tú órale al Señor, clámale al Señor, adora al Señor, quizás allá una bendición mayor te estará esperando que la que podías haber tenido aquí. Tenemos que comprender que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Por eso encontramos algo importante. Dios bendice a los generosos. Dios bendice a los generosos. Aquellos que son desprendidos. Aquellos que en un momento determinado no se aferran a la bendición, sino que saben, Dios dio, nosotros también podemos dar. Dios dio, nosotros podemos compartir. Dios dio, nosotros podemos darle a otros. Dios dio, nosotros podemos desprendernos de eso que Dios nos da. Y cuando nos desprendemos de lo que Dios nos da, ¿qué hace? Dios sigue fluyendo bendiciones sobre la persona que es desprendida, que es generosa, y le sigue dando bendiciones sobreabundantes. Y la gente se preguntará, ¿y cómo le haces? ¿Y por qué Dios a este sí le da y a los demás no? Bueno, porque el corazón de esa persona es generoso, es desprendido y no se aferra a la bendición, sino que comparte la bendición. Tenemos que compartir la bendición, aprender a compartir la bendición, porque ningún acto de bondad o de generosidad pasa desapercibido para Dios. Ningún acto de bondad o de generosidad pasa desapercibido para Dios. Dios está mirando que lo que haces. Dios está mirando que tu mente. Dios está mirando que tu corazón. Dios está mirando tus acciones. Dios está mirando lo que haces con aquellos pequeños del Señor. Por cuanto lo hiciste con este pequeñito, por eso entras a la presencia del Señor, al gozo del Señor. Por cuanto no lo hiciste, no entrarás a la presencia de Dios. Necesitamos entenderlo. Esta mujer quedó embarazada, esta mujer dio un hijo. ¿Por qué? Porque fue desprendida, porque fue generosa, porque ella dio de lo que tenía, no se aferró a las bendiciones para ella sola. Y el problema de hoy es ese, ¿no? La mayoría de la gente, el 99% de la gente piensa primero yo, segundo yo y tercero yo. No piensa en los demás. ¿Y qué es lo que dice la gente? A mí me costó, bueno, que le cueste a los demás también. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que debemos trabajar para compartir con los que no tienen. Que debemos atesorar para compartir con aquellos que necesitan. ¿Y qué otra cosa podemos aprender entonces, resumiendo? Deje sus crisis en manos de ¿quién? De Dios. Cada momento de crisis tenemos que llevarlo a la presencia de Dios.
Tenemos que entregarlo al Señor, porque a la hora que le buscamos al Señor, lo vamos a encontrar. En el momento en que nos entramos a nuestro aposento, a nuestra habitación, cerramos la puerta y clamamos a Él, Él tiene su oído a la oración de su pueblo. Él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas nuevas y ocultas que tú no conoces. Él dice: al que viene a mí yo no le echo fuera, yo le recibo, yo le acepto. Y la pregunta es entonces, ¿qué hacemos normalmente en momentos de crisis? Quizás muchos de ustedes en momentos de crisis se enojan, quizás se disgustan, quizás se estresan, quizás se ponen de mal genio, quizás nadie les puede hablar, nadie les puede decir nada. Es un momento de una crisis. Pero el Señor, ¿qué dice? Ven a mí. Coloca tu problema en mis manos. ¿Ya? Coloca tus malas circunstancias en mis manos. Como dice el salmista en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué? No temeré, porque tú estarás conmigo. Y sigue diciendo el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Viene de quién? De Jehová. En el momento de la crisis de esta mujer, la tsunamita, ella, ¿a quién miró? A Dios. Si no miro a Dios, ¿a quién voy a mirar entonces? Si no clamo a Dios, ¿a quién le voy a clamar entonces? Si no le clamo al Señor, ¿de dónde va a venir mi socorro? Pero no te aferres solamente a esa bendición. No te aferres. Si algo falta, simplemente colócalo en manos del Señor. No te enojes, no te disgustes. Dile: Señor, alegre mi corazón, alegre mi rostro a pesar de la necesidad. Que nadie pueda ver que algo malo está pasando en mí, como esa mujer tsunamita. Nadie pudo percatar que ella tenía solamente un pequeño problema. Un pequeñito problema. ¿Cuál? Que su hijo estaba muerto en el cuarto del profeta de Dios. ¿Ah? Pequeño problema, ¿cierto? Pero ella estaba con el corazón puesto ¿en quién? En el que único que podía ¿qué? Resolverle el problema. ¿Y quién era ese? Dios. Solamente Dios. Solamente Dios podía resolver el problema. Y usted hoy en día tiene ese privilegio. Porque ya el Señor obró, ya el Señor nos dejó escrita su palabra, ya el Señor Jesucristo lo dijo claramente. Ve tú y el Señor y cierra la puerta y órale al Señor. Que Padre que está ahí sentado en su trono, en secreto te escucha la oración y Él va a obrar a tu favor. Además Jesús dice: todo lo que pidieres al Padre, ¿en quién? En mi nombre, ¿qué? Yo lo daré. Esperen el Señor, aunque te digan tú no puedes, aunque te digan las cosas van mal, aunque te digan ya se murió, aunque te digan esa enfermedad no tiene cura. Oh, el Señor tiene el poder de sanar, el Señor tiene el poder de restaurar, el Señor tiene el poder de hacer miembros nuevos, células nuevas. El Señor tiene el poder para darte las fuerzas del búfalo. El Señor tiene el poder. Él es el Dios sanador. Dice que en la cruz del Calvario dejó nuestras enfermedades. Él tiene el poder. De modo que mira a Dios, no te enojes en la adversidad. Mira a Dios, pon tu fe en el Señor. Ahora, lo más importante en cada situación de dificultad y desafío es que viene a la vida de cada uno de nosotros. Es que debemos recordar siempre debemos recordar que hay que llevarlo a la presencia de Dios, que hay que llevarlo a las manos del Señor, que hay que llevarlo a la presencia de Dios. Como decía el testimonio de nuestra hermana ahora, ella dice: el Señor me dio una lección en la carretera, el freno se fue.
a toda velocidad y le metía el freno y nada que frenaba, y le metía el freno y nada que frenaba, y en ese momento tuvo que arrepentirse de todos sus pecados, y en ese momento tuvo que decirle: Señor, voy a cambiar, voy a ser transformada, voy a ser una adoradora suya, voy a humillar. Se humilló ante la presencia de Dios y le prometió: yo te alabaré todos los días, y ella le metía el freno y nada, hasta que por fin ella sintió en su corazón que Dios le dijo: ok, es tu promesa, la acepto. Y a partir de ese momento el freno llegó al carro y fue librada de una muerte casi segura. Ese es el Dios que tenemos. ¿Y qué otra cosa aprendemos? Que es necesario dejarlo todo para obedecer la voz de Dios. Déjalo todo. Ella obedeció la voz de Dios cuando el profeta le dijo: va a venir la hambruna. Ella no se puso a cuestionar: ¿será que sí? ¿Será que no? Y eso no sé, no lo veo como muy, a lo mejor no pasa, ¿no? Esperemos unos días a ver qué sucede. No, ella simplemente tomó acción. Vámonos. Cuando Dios habla, escuche. Es necesario dejarlo todo para obedecer a Dios, para ser obedientes a la voz de Dios, ser obediente ante la palabra de Dios. No se puso a pensar: ¿y mi casa? ¿Y mis propiedades? ¿Y todo lo que tengo aquí? O sea, todo lo material que hay aquí. Ella no se puso a pensar en eso. Dijo que eso, pues, ahí sí, como diría Job: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios, ¿qué? Bendito, y vámonos. Sea el nombre de Dios bendito y vámonos. Amén. Vámonos. ¿Por qué? Porque viene la hambruna, viene el hambre, vienen los problemas. Entonces vámonos. Tenemos el privilegio que el varón de Dios nos está diciendo: va a pasar. Creamos. Ella escuchó la voz de Dios, ella obedeció la voz de Dios, ella actuó conforme a la voz de Dios. ¿Cuántas veces en sus problemas usted actúa conforme a la palabra de Dios? ¿Cuántas veces, conforme a sus circunstancias adversas, usted actúa conforme a la palabra de Dios? En sus problemas usted busca la palabra de Dios. Usted busca a ver qué dice la Biblia, qué me dice el Señor, qué puedo hacer, cuál es el camino a seguir. ¿Lo hace o no lo hace? No lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu malo de lamentarnos. Lamentarnos. Si yo hubiera, si yo no hubiese, a lo mejor es por esto, a lo mejor es por aquello. Tenemos un espíritu de lamentarnos siempre cuando vienen las circunstancias adversas. Pero lo que tenemos que es: Señor, sea cual sea, si hay un problema en mi corazón, si hay un problema en mi vida, Señor, si he actuado mal, revélamelo, muéstramelo. Como diría David: perdona mis pecados, aun los que no tengo conocimiento de ellos, Señor. Pero ahí tengo un problema, ahí hay una adversidad, ahí hay una circunstancia que me está afectando, y yo te pido que tú tomes acción. Colocarla en manos de ¿quién? Del Señor. Colocarla en manos de nuestro Padre Dios. La obediencia nos lleva a una restauración completa de todo lo que perdemos. La obediencia podría haberle llevado años de reconstruir a esta tsunamita, pero como fue obediente, fue restaurado todo en un instante, cuando el rey le dijo que todo le sea devuelto a ella. ¿Y qué podemos ver? Que hay poder, hay bendición en la obediencia a Dios. Hay poder, hay bendición. Fue bendecida y fue poderoso el milagro maravilloso de revivir a su hijo. Cuando aprendes a vivir en obediencia, Dios toma el control total de tu vida y de tu futuro. Cuando aprendemos a vivir en obediencia, Dios toma el control total ahora y hacia el futuro. Si no te desvías, si no te inclinas ni a izquierda ni a derecha, tu futuro está en manos de ¿quién? De Dios, porque Él sabe qué pasará mañana. Él sabe si hay una piedra de tropiezo mañana allí, pero Él ¿qué puede hacer? La puede quitar, la puede remover, y tú vas a pasar en victoria y vas a ir hacia el futuro que Él ha determinado para tu vida.
Ese es el Dios que tenemos. Tenemos que conocerlo más, conocer el carácter de Dios, conocer la forma en que Dios actúa, la manera en que Él actúa. Debes vivir con la confianza de que al seguir la voz de Dios, nunca te quedarás estancado en la vida. Cuando sigues la voz de Dios, nunca te vas a quedar estancado en la vida. Y si por ahí algo se estanca y lo tienes en manos del Señor, es porque Él tiene algo superior para ti. Algo mejor para ti. Entrégale tu vida al Señor. Cuando Dios obra, no hay casualidades. Dios obra de maneras que no entendemos. Solo debemos que creer. Al que cree, todo le es posible. Esta tsunamita no solo creyó en Dios, sino que adoraba a Dios y Dios la recompensó 100%. Y más del 100%. Dios la recompensó plenamente porque ella se humilló y adoró. Y ahí sí, como dice Segunda de Crónicas 7:14. ¿Qué dice? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren de sus pecados, y oraren y buscaren mi rostro, entonces ¿qué? Yo ¿qué? Oiré desde los cielos, perdonaré ¿qué? Sus pecados y sanaré su tierra. Promesas poderosas de nuestro Padre Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Denle un aplauso maravilloso, grande al Señor. Y póngase de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra preciosa y maravillosa en esta mañana. Es una palabra que hemos disfrutado, que disfrutamos, que nos deleitamos en ella. Y gloria a Dios por cada uno de ustedes que pudo escucharla y que pueda seguir meditando en ella y que pueda esta noche, quizás antes de acostarse, repasar esta lectura, esta historia poderosa y maravillosa de nuestro Padre Dios. Vamos a orarle a nuestro Señor. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Venga su reino, Señor, y establezca su trono en el corazón de cada uno de los que aquí nos encontramos, Señor. Una vez nos rendimos ante su presencia, una vez nos postramos a sus pies, una vez reconocemos que usted es el Dios todopoderoso, el Dios omnipresente, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios que tiene aseidad propia, vida propia. Y este es el Dios al cual alabamos. Y usted es el Dios al cual exaltamos. El Dios de Moisés, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El Dios que vive y reina con poder por los siglos de los siglos. Le damos gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque Él vino a salvarnos de la condenación eterna. Él vino para darnos, mostrarnos el camino, la senda victoriosa que nos va a llevar a pasar la eternidad en la presencia suya, oh Dios. La gloria es para usted, Señor mi Dios. La alabanza y la adoración es para usted, para el único Dios verdadero, para el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Clamamos una vez más que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Clamamos una vez más, Padre, que usted tome el control de nuestras almas, que no permita que nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, Señor, que nos permita ir por la senda que usted ha trazado, por ese camino angosto que debemos seguir hasta el día en que usted venga o hasta el día que tengamos que partir de esta tierra para estar en la presencia suya, Padre, para estar en el reino de los cielos. Alabamos su nombre, le exaltamos, Señor. Honramos su santo y perfecto nombre, porque no hay Dios como usted, poderoso y maravilloso Rey de gloria. Toda la honra es para usted, toda la alabanza es para usted,
Toda la adoración es para usted, para el único Dios verdadero, para el Rey de Reyes y Señor de Señores, para el Santo de los Santos. Y ayúdenos a vivir vidas santas, vidas íntegras, Señor. A vivir en santidad y en integridad, Padre. Porque sin santidad nadie verá su rostro, Padre. Y queremos, Padre Santo, ver su palabra, ver su rostro, Señor. A través de su palabra, verlo a usted, Señor. Y vivir para usted, Señor. Y queremos, Padre Santo, que el día que tengamos que partir y estar en la presencia suya, seamos hallados aprobados, Señor. Para estar con usted para siempre, Señor. Gracias, oh Padre amado, por este día. Y gracias por cada uno de mis hermanos. Bendígalos con bendición sobreabundante. Bendígalos, Padre Santo, porque usted tiene el control de todo. No hay nada imposible para usted. Afirme a cada uno de nosotros a sus pies, Padre. Si algo nos está alejando, si algo nos está apartando, si alguna comunión tenemos con el mundo, oh Señor, córtela, porque toda comunión con el mundo es enemistad para con usted, Señor. Queremos vivir para usted, honrarlo a usted, glorificarlo a usted, bendecirlo a usted y rendirnos ante usted, Padre. Y queremos ser como David cuando dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, y me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. A usted sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Dígale gloria a Dios. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre y a su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Denle el aplauso más fuerte al Señor. ¡Qué bendición! ¿Eh? Amén.